El evento de presentación de las candidatas a Meria Embu 2019 se llevó a cabo en los predios de la Facultad de Derechos y Ciencia Política en el campus central de la Universidad de Panamá. Motivo es porque es un espacio amplio y público, según afirma la presidenta de la organización, Magdalena Guerra. El Meria Embu es un concurso de escogencia de las chicas hermosas, cultural y tradicionalmente hablando, y con el objetivo de mantener las tradiciones e idiomas autóctonas, en este caso el idioma Ngove y el idioma Buglé. Y este concurso es impulsado por la Asociación de Estudiantes Ngove Buglé de la Universidad de Panamá. Oye, aplaudan. Durante la presentación conocimos a los rostros que impactaron al público, y es que nada menos y nada más a la estudiante de enfermería Mirna Tugri, Yadira Pineda, estudiante de la Facultad de Humanidades, y la reina que viene muy positivo en llevar la corona, Belkis Carpintero, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación. También logramos conversar con cada una de estas candidatas, y en este caso conversamos con la candidata a Meria Embu 2019, Mirna Tugri, y nos dijo que para ella es un orgullo participar en este reinado para enaltecer la cultura Ngove y Buglé. Y para mí es un placer participar, ya que yo espero llevar nuestra cultura de la comarca Ngove Buglé en lo más alto posible. Para Yadira Pineda es un honor representar su cultura y promover estas actividades para conocer mejor nuestras tradiciones. Bueno, para mí es un honor representar a mi cultura, la comarca Ngove Buglé. Como ya sabe, en la comarca siempre ha habido una cultura que nosotros debemos dar publicidad y siguiendo, promoviendo más actividades para tener en cuenta siempre nuestra cultura y avanzar en muchas actividades que a veces no se puede promover para actuar en un acto. Para Belkis Carpintero es importante resaltar nuestros vestimenta y siempre ser Ngove y Buglé en todo. También conversamos con algunos miembros de la asociación AEMBU respecto a esta presentación. Para Basilio Machado, él dio sus impresiones y también destacó la importancia del pueblo Ngove y el Buglé en la sociedad panameña. Las impresiones que yo doy de este concurso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque Panamá es un crisol de razas de muchas culturas, pero una de las primeras culturas que están desde los inicios de los tiempos en Panamá es la cultura Ngove. Aquí desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política puedo decir y afirmar de que esto no solamente es un boom en la cultura panameña, sino que es algo que se va a expandir internacionalmente. Me siento muy agradecido y muy alegre en participar en este evento, sabiendo que mi candidata favorita es Belkis, quien también va a dar mucho más de lo que nosotros esperamos. Al pueblo Ngove, al pueblo, a las comunidades indígenas que se sumen a esta lucha también, porque esto también es una lucha, no solamente un evento, para que podamos participar y seguir expandiendo nuestras tradiciones. Por otra parte, para Jaime Santo es interesante resaltar la cultura, ya que somos la base fundamental de la sociedad. Así que para mí en realidad sí es muy interesante porque, como yo digo siempre, como jóvenes somos el futuro y la base fundamental a seguir, lo que es resaltando la cultura y la tradición. ¿Cuál es su reina favorita en este caso de la Bueno, la reina favorita mío sería el color rojo, Belkis Carpintero, la reina Bonore, que yo escogería como mi apoyo. Un mensaje que le puede mandar a la población para que le apoyen a le motivo a todos en sí apoyar a la compañera Belkis Carpintero, que en sí yo siento que a mi punto de vista puede ser la Meri Bonore 2019.
La final interno de Meria Embu se llevará a cabo el día sábado 20 de julio en el Teatro Balboa, donde se escogerá a la embajadora cultural 2019 de esta asociación. La chica que portará la corona representará a la Asociación de Estudiantes Nove Buglé de la Universidad de Panamá a Embu el día 19 de octubre en la sede principal de la Universidad de Veragua, sede de evento Meri Bonore 2019. Desde la Universidad de Panamá, Comisión de Medios de Comunicación, informó para ustedes Napoleón Becker. Ganani se palnute cha